temática. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Perfecto, Sí, Néstor. perfecto. La idea de la temática del curso es abordar cuestiones que tienen que ver con precisamente con la violencia de género en los distintos procesos de familia, ¿no? No sé si en general los que están presentes ejercen la profesión, están en tribunales, son de azul, este, o trabajan en algún organismo referido a la temática o a esta cuestión. Si alguien quiere habilitarse el micrófono. Eh, Cualquiera puede habilitar el micrófono y contar un poquito. sí. Alejandra, que estás ahí, te estoy viendo. Ujú. No se escucha. Ah, no tenés audio. Está habilitado el audio, pero no se escucha. Tenés Sí, algo que está desconectado. sí, está fallando el audio a Alejandra. Ujú. Sí. Héctor, buen día, ¿Quién ¿cómo le más? va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Manuel. Manuel, ¿bien? Sí, bueno, antes que nada, expresarte que por ahí yo te estoy escuchando un poquito despacio, no sé si a mis colegas les pasa lo mismo. Ahí, ¿se escucha? No, se escucha suavecito, no sé si algún colega que por ahí es mi computadora, pero Sí, me van diciendo, a ver. Ahí Se se escucha escucha. muy bajo, doctor. claro, Ahí se escucha. un poquito mejor. Bajo. Ahora, bajo. Qué Sí. raro porque tengo el audio. eh, a ver. Ahí, ahora. Yo lo escucho, pero Ahí, no sé los demás. ahí se escucha. Yo lo escucho bien, buenas tardes. ¿Bien? ¿Se escucha bien? ¿Ahora se Sí, Sí, escucha bien? Mejoró un poco, doctor, sí. Bueno, me dicen cualquier cosa. Porque yo los escucho bien. Este, discúlpame, no, Néstor, ahí te sí, quería sí, comentar, la sí, doctora Alejandra Serrano Gandolfo es la sí. coordinadora del Instituto de Violencia Familiar y de Género. Hay muchos Ah, integrantes del instituto, en nos el dice por colegio. chat. Bueno, Yo por ahí, sí, para romper el hielo, sí, me presento, soy Camila Santoro. Eh, sí, Soy joven y novel, hace 3 años que estoy ejerciendo la profesión y sí, bueno, tengo algunos casos de familia, estoy en el registro abogado del niño, así que sí, no sí. sé si tengo experiencia en la temática, pero bueno, interesante escucharlo y agradecerle la disertación. Bueno, sí, porque cualquier cosa de habilitarse el micrófono, de participar o intervenir o preguntar o aclarar, se van habilitando el micrófono sin ningún problema, no hay problema de interrupción este, porque, no, le preguntaba porque la idea es abordar algunas cuestiones que tienen que ver con estos tipos de procesos, independientemente de alguna cuestión o aspecto particular que si alguno tenía interés en algún aspecto particular de esta temática, ¿no? Eso me lo dice y vamos viendo. Este, el, Porque la idea es plantear o ver esta cuestión de la violencia de género en los distintos tipos de procesos o en los que más habitualmente se plantean estas cuestiones en procesos que están vinculados con la temática de familia, ¿no?
De ahí que en realidad el contexto de, del curso está focalizado en aspectos que hacen a conflictos o relaciones intrafamiliares, obviamente, en relación a las cuestiones de derecho de familia, dejando obviamente de lado las cuestiones que son mucho más amplias y extensas de la violencia de género fuera del ámbito de familia, ¿no? Y por lo tanto abordar acá aspectos que tengan directa o indirectamente relación con eh, las cuestiones o las relaciones intrafamiliares. Quizá una de las, uno de los procesos que tiene un impacto muy importante, esta cuestión, a veces en forma eh, indirecta y fundamentalmente a través de una posición o una teoría que se sostiene en la práctica judicial, tiene que ver con el régimen de, de comunicación y contacto eh, en relación a los hijos con los progenitores no convivientes, ya sean divorciados, ex uniones convivenciales o padres extramatrimoniales, en la cual se plantea un proceso de fundamentalmente el régimen de cuidado personal y de comunicación y contacto con el hijo o el padre no conviviente. Y en ese tipo de procesos hay o sobrevive todavía una teoría que está hace bastantes años y que es importante traerla a colación porque tiene incidencia directa con esta temática, y que todavía en la Argentina tiene bastante predicamento, digamos, que es la inclusión o la introducción en ese tipo de procesos de lo que se conoce como la alienación parental. Es decir, es muy común y muy habitual que aparezca en este tipo de procesos lo que se conoce o se llama el síndrome de alienación parental, el SAP. En realidad, este síndrome de alienación parental está vinculado específicamente con la temática porque de alguna manera implica desplazar la problemática central sobre el cual rige el objeto de la litis, el contacto o comunicación de los padres, trasladando a o desplazando, digamos, esa cuestión a lo que puede ser o lo que es la manipulación por parte de uno de los progenitores, normalmente la madre en el caso, respecto a la idea o el concepto que tiene en la manifestación ese niño, niña o adolescente, y que se encontraría manipulado o manejado por la madre. Haciendo ver o poniendo en escena del proceso una situación en la cual el progenitor, el hombre, es, digamos, alguien que lo maltrata y que inicialmente o que genéricamente abusa de él. Y esto tiene que ver con justamente una postura que en su momento fue establecida y desarrollada por un psicólogo, Richard Gardner, y en la cual se conoce bajo este nombre, el síndrome de alienación parental, eh, intentando, digamos, establecer esta teoría de que era la madre la que manipulaba al hijo en este tipo de proceso para que tenga, digamos, o para que haga, mejor dicho, una acusación respecto de abuso sexual en la teoría de él, e incluso
de maltrato del, del padre con respecto a ese niño, niña y adolescente. Y entonces sobre ese eje, la teoría de él era de que había que analizar a la madre para desprogramarla, en el concepto que él daba, digamos, en esa idea de la manipulación. Con lo cual el proceso se trasladaba a un eje, o se traslada a un eje sustancialmente distinto, y muchas veces no abordando problemáticas como inicialmente el abuso sexual, malos tratos, que es lo que se trae a colación en ese proceso, sino en realidad al estudio de esta persona que está manipulando al niño, niña o adolescente. ¿Por qué traigo a colación con eso y que Naciones Unidas lo considera una forma de violencia de género? Porque en realidad en la comunidad jurídica, antes expresamente se hablaba del SAP o se fundaban muchas resoluciones acerca del SAP y que ahora, si bien no se lo establece en forma expresa, eh, indirectamente cuando uno ve muchos procesos en relación a estos regímenes de contacto, ni hablar de revinculación forzada, casos o sentencias de revinculación forzada, está implícitamente encubierta esta teoría del SAP. Y en realidad este es un pseudo concepto que es importante tener en cuenta desde el inicio, porque este pseudo concepto o pseudo teoría de alienación parental no tiene aval científico en la comunidad internacional e incluso ha sido sacado de la clasificación de las enfermedades por la Organización Mundial de la Salud y por lo tanto, como dato que es importante aclarar, estamos hablando de una teoría que no tiene hoy sustento científico en este sentido. Ahora, eso genera o, o implica resaltar esto porque en el mundo esto, de acuerdo a informes incluso de Naciones Unidas, hay muchos sistemas jurídicos que lo toman a esto como científicamente válido. De hecho, en la Argentina hay autores que sostienen, digamos, la teoría de la alienación parental y muchos fallos, directa o indirectamente, se posicionan en la validez de esta teoría para establecer la resolución final. En ese sentido, digamos, hay que dejar claro o tener claro que esta teoría no tiene ningún basamento científico. Y sobre eso es importante porque hay en la comunidad jurídica, y por eso preguntaba a ustedes en las actividades o en las relaciones, ya sea de la profesión o de tribunales, instalado este tema, por ejemplo, de las falsas denuncias. Falsas denuncias que ya implica un preconcepto de aquel que trae al proceso esa idea falsa, o sea, un prejuzgamiento. Y ahí ya desplazamos la cuestión y el objeto que estamos tratando hacia otra temática, que es, digamos, aquel que está trayendo o accediendo a la justicia para poner en contexto una problemática familiar, como puede ser el abuso, los malos tratos o este, o, o la situación, en este caso, de, de favorecer el contacto con el otro progenitor respecto del hijo en relación al niño, niño adolescente, comenzamos a desplazar esta idea hacia analizar, digamos, que detrás de esto existe una finalidad oculta. Dato que es importante porque todos ustedes habrán escuchado mucho esta idea de la falsa denuncia y que en realidad está estructurado sobre una idea quizá acá un poco más consciente de lo que es digamos, un prejuzgamiento respecto de una conducta en relación a uno de los progenitores, en este caso
de la mujer, porque si nosotros lo comparamos con un delito penal, por ejemplo, para que se vea esto, con un delito penal de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, la 13.944, como ustedes saben, existe un delito penal de aquel que incumple con los alimentos, digamos, configura un delito penal en los términos de la ley 13.944. Eso está en el año 1949. A 70 años de vigencia de esa ley, del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, normalmente el que insta la acción o comienza la acción es el padre, acusando a la madre de que impide u obstruye el contacto o la comunicación con su hijo o hija adolescente no conviviente. Muy bien. Fíjense que en esos casi 70 años de vigencia, los procesos judiciales de incumplimiento de los deberes de asistencia alimentaria o asistencial, como dice la ley, son innumerables en el fuero penal. Y si uno ve el correlativo de casos de condena penal por este delito, vamos a ver que en 70 años es casi excepcionalísimo. Es decir, hay innumerables casos en los cuales se ponen en marcha el supuesto delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y hay muy pocos casos de condena por este delito. ¿Está? Acá normalmente el que inicia la acción es el hombre y eventualmente la que comete el delito es la mujer. ¿No es cierto? Muy bien. Si nosotros vamos tanto al ámbito del derecho de familia como al derecho penal, en ninguna circunstancia se ha instalado la idea de la falsa denuncia. Y si nosotros tenemos que tomar estadísticamente, hay más casos acá de falsa denuncia que en el régimen de comunicación y contacto. Porque ¿cómo puede ser que haya tantas causas judiciales, ¿no es cierto?, y no lleguen a sentencia condenatoria? Sin embargo, nadie asocia la idea de que el progenitor, hombre, en realidad está haciendo una falsa denuncia. No se ha instalado en la comunidad jurídica esa idea. Sin embargo, sí se ha instalado en la comunidad jurídica la idea de la falsa denuncia, en este caso de la madre, en relación al hijo cuando plantea, digamos, abuso, maltrato o lo que fuera. Esto para comparar, más allá de la teoría científica que decía que no existe la alienación parental, esto para comparar que tiene que ver con una cuestión de género, porque precisamente no está ese preconcepto respecto del hombre, sí en cambio respecto de la mujer. Con lo cual, acá hay un problema desde el punto de vista de la comunidad jurídica. Y cuando digo un problema de la comunidad jurídica, tiene que ver con una creencia todavía muy fuertemente arraigada, quizás implícitamente, en el inconsciente, de que, y que se traslada al niño o niña adolescente, muchas veces en el testimonio de estos niños y adolescentes, en la cual el sistema no le cree al niño o niña adolescente o entiende que ese niño o niña adolescente lo que está diciendo es alguien que le está mandando de atrás, que lo está manipulando. Con lo cual significa desvirtuar no solamente la voluntad del sujeto, del niño o niña adolescente, sino esta idea, mucho más grave, digamos que hay una manipulación en ese concepto o en esta idea, ¿no es cierto? Y de hecho, esto queda afirmado en lo que estoy diciendo, con los innumerables casos que hay todavía en la Argentina
inconcebibles de sentencias judiciales con revinculación forzada. ¿Qué implica esto? Justamente de que en un régimen de comunicación o de contacto se ordena por la fuerza forzada el contacto o la comunicación de ese niño o niña adolescente con el progenitor padre, entendiendo o presuponiendo que en realidad el niño o niña adolescente no quiere ver al padre porque está siendo manipulado por la madre. Y entonces la orden judicial es que forzadamente o la fuerza tenga ese contacto, esa comunicación. Fíjense que esas resoluciones, que no son excepcionales, son muy comunes. Los casos de revinculación forzada avalan la teoría del SAP. Porque olvidémonos del SAP. La pregunta sería, olvidemos que todos acá son abogados. Desde el sentido común, podría haber una orden judicial en la cual una persona, en contra de su voluntad, tenga que tener una comunicación o contacto con uno de los progenitores no convivientes. Pareciera ser que no cumple con la finalidad de ese interés superior del niño. Porque si esa voluntad es contraria, ¿de qué manera puede garantizarse la efectividad o la validez de ese contacto, de esa comunicación, cuando desde el origen ese sujeto no quiere tener un contacto o una comunicación? Sin embargo, el sistema se autoconvence de que en realidad el niño o la niña adolescente quiere verlo, pero es la madre la que lo manipula para no verlo. Con lo cual, digamos, fundamenta su teoría en la idea de que detrás de eso está todo esto que estamos diciendo. Sí, Doctor, Laura. mi pregunta es la Sí, siguiente. Yo hace 10 años que trabajo en familias y he sí, visto esto que usted comenta de los dos lados, casos exactamente. Bien, de los dos lados. Bueno, ¿cómo encontrar la diferencia, no? Porque la sentencia es como que se bien, debería saber cuándo realmente es manipulado y quiere verlo y no lo dejan y cuándo no. Nosotros estamos claro. atados, ahí está la sentencia y quedamos atados. Por eso digo, esto ¿Qué nos recurso conduce, tendríamos, no? justamente esto nos conduce, en base a la pregunta, a una situación que es determinante, que es lo que nosotros tenemos que despojarnos, la comunidad jurídica, es de este preconcepto, esta idea, porque obviamente, como vos decís, esta manipulación que puede ser en un caso concreto, puede ser del hombre o de la mujer, como cualquier otra situación jurídica. O sea, no estamos diciendo que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia no se da esa manipulación. Lo que estamos diciendo es que la comunidad jurídica se basa en una teoría, en un preconcepto, de que esta idea de la manipulación está dado en base a ese rol de la madre para tener el cuidado de los hijos y para que no tenga contacto con su padre o para que tenga una imagen, digamos, distorsiva del padre y paralelamente para que tenga una buena imagen de la madre. La manipulación en el caso concreto puede ser de la madre o del padre, como cualquier otra circunstancia que se pueda dar. Pero el objeto de la litis tiene que proyectarse sobre la prueba concreta de esa manipulación y no en la idea, porque de lo contrario, a ver, vuelvo en relación a la pregunta, vuelvo al ejemplo, decía, revinculación forzada. Si el niño o niña adolescente dice, yo no quiero tener contacto con mi padre, bajo ninguna circunstancia puede haber una medida judicial que ordene la revinculación forzada.
Lo que en todo caso el Estado, el juez en este caso, debe indagar son las causas o las razones. Y ahí yo puedo abordar para ver si verdaderamente hay una manipulación, no hay una manipulación, pero en la medida en que esa voluntad finalmente no sea favorable a esa comunicación, no puede haber una revinculación forzada. Y la facilidad de la revinculación forzada está dada la cantidad de casos, en esta idea, digamos, de que en el modelo o en el sistema clásico, lo que se dice en este formato es, bueno, acá ya sabemos, la madre es la que está impidiendo o está programando, entre comillas, al hijo para no tener contacto con el padre. Porque, y vuelvo a la pregunta, ¿puede haber casos de eso? Sí puede haber casos. Ahora, puede ser que haya tantos casos de eso. E inversamente, que no haya ningún caso del otro lado. Ahí está la cuestión de género. Y ahí está la problemática, porque digo, esto es una problemática mundial, no es el caso argentino. De hecho, Brasil tiene una ley del SAP. Entonces, ya en Brasil, cuando empieza el proceso judicial, ya dice, acá hay alguien que está detrás de esto, la mujer, la madre en este caso. Con lo cual ya, imagínense los casos de abuso sexual, termina siendo cualquier cosa en el sentido de la investigación. Por eso digo, tiene un trasfondo ideológico muy importante y muy instalado, porque de hecho hay situaciones conceptuales sobre las cuales están estructuradas en esta idea, estos conceptos, porque fíjense que se plantea incluso proyectos de sanciones por falsa denuncia. Y muchas veces la denuncia no se puede probar, que es muy distinto, porque en los casos de abuso sexual, la prueba es muy difícil. Entonces, cuando no se puede probar un abuso, no es falsa la denuncia, normalmente. En realidad no se puede probar. Entonces ahí hay una limitación también al acceso a la justicia, porque si yo tengo una sanción, diciendo, ojo, si vos no podés probar esto, hay una falsa denuncia, y entonces ya hay un temor en este contexto o en esta circunstancia, y por lo tanto restringe o limita esta facultad del abordamiento de la problemática o de la judicialización. Porque estos casos, vuelvo a repetir, si supiesen aquellos que sostienen la teoría del SAP, está basado en abusadores sexuales. En realidad era una forma elegante en el sistema para que el abuso sexual no sea judicializado y quede todo en el ámbito de la familia, digamos, o intrafamiliar. Una cuestión que no se ha abordado, que no se habla, que no se discute, etc. Por lo tanto, tiene todo un concepto o un contexto, digamos, que es importante advertirlo porque de lo contrario estamos ignorando esto que decíamos de lo que es el fundamento de esta teoría, que hasta acá ha tenido mucho, mucho apoyo y muchas resoluciones favorables, porque directa o indirectamente no se aborda la cuestión de fondo, sino que se traslada a una cuestión del conflicto. ¿Cuántas veces ustedes escucharon la sentencia y dicen, bueno, este es un conflicto familiar muy grande, el divorcio, una gran conflictividad? Entonces, como que, bueno, la pelea está por la pelea misma, y entonces, lo que vuelvo a repetir acá cuando se trae a colación de esto, del abuso, del maltrato, etcétera, termina derivando hacia otra cuestión o hacia otra temática. Sí, Laura Respecto quería decir. Sí, a la falsa denuncia, yo veo que es muy preocupante en este sentido. Yo he visto muchos casos de falsa denuncia, que se ha probado que era falsa denuncia, que terminan por ahí la sí, madre diciendo, bueno, pero yo lo dije para que se fuera de la casa, incluso de sí, abuso. No, el sí, hombre no se quiere ir, se quieren separar, lo sacan con una falsa denuncia y una restricción. sí, En el ámbito penal, uno ve que la falsa denuncia, el falso testimonio, tiene pena. sí, Acá es como que están las falsas denuncias y no pasa nada, entonces se sigue usando ese instrumento, esa estrategia de falsa denuncia.
tanto del lado del hombre como de la mujer. Yo tengo un hombre con una nena a su cargo y inventa toda clase de cosas para que la madre no la vea. Y Claro, son falsas denuncias, y claro, uno por lo eso digo, sabe. bueno, por eso digo, hay circunstancias en las cuales esa falsa denuncia puede estar dado tanto en el ámbito del caso particular del progenitor del hombre o de la mujer, y en la medida que eso se pruebe, es válido. Por eso digo, no excluye esa posibilidad. Ojalá esté basada en esa prueba y no en esa idea de preconcepto, que es el problema, vamos a decirlo, en realidad. Por eso yo decía recién de que, fíjate esta cuestión de género, que es muy clara, porque no se ha incluido con esa misma lógica la idea de esta falsa denuncia por parte del hombre de los casos de incumplimiento de los deberes perdón, del impedimento de contacto. Estaba diciendo recién, me equivoqué en la figura. Eh, Me estaba refiriendo al impedimento de contacto del año 1993, el delito penal de impedimento de contacto, en la cual un progenitor obstaculiza u obstruye, y que en realidad normalmente el que inicia la acción, el legitimado activo es el hombre, y la que eventualmente comete el delito es la mujer, ¿no es cierto? No hay condena. Ahora, no hay teoría de falsa denuncia ahí, porque entonces si estaríamos en esta lógica del resultado, viendo cuántos casos se iniciaron y cuántos casos han sido condenados, tendríamos que decir que el hombre en realidad hace una falsa denuncia. Y no está instalado eso en la comunidad jurídica. Y hay muchos más casos de falsa denuncia del impedimento de contacto que en el régimen de comunicación y contacto civil respecto de los padres e hijos no convivientes. Por eso decía que en el fondo, y por eso digo, existe esta teoría del psicólogo Gardner, o sea, no es una cosa que a uno se le ocurrió en un momento, y que ha tenido mucho predicamento, y aún hoy la comunidad jurídica tiene, digamos, implícita o explícitamente esta aceptación de la teoría, e incluso muchos la explican como válida, ¿no? Claro, en esa teoría implica, por eso digo, el prejuzgamiento. Y entonces ahí no es que pueda haber falsa o no denuncia, sino que estamos prejuzgando una situación concreta y por lo tanto desviando el objeto de la litis. Y eso se ve mucho en los casos de revinculación forzada, en donde está el informe técnico, está incluso la audiencia con el niño o niña adolescente, y el niño expresa su voluntad contraria a mantener el contacto o la comunicación. Y sin embargo, la simpleza del fallo es partir de esta base de la manipulación. Por la sola manipulación, digamos, deduciendo que detrás de eso hay una manipulación. ¿Y por qué deduciendo que detrás de eso hay una manipulación? Porque hay muchas sentencias judiciales que se fundan para hablar de la revinculación, o para ordenar la revinculación forzada, es que normalmente el niño o niña adolescente quiere tener contacto con sus progenitores. Y entonces, en el caso concreto, si no quiere tener contacto o comunicación con el progenitor, es por algo. Sí, claro que es por algo. Ahí el tema es que yo tengo que fundar cuál es la causa y cuál es la simplificación del sistema, la manipulación. Y eso es lo que está instalado en la comunidad jurídica en forma, por eso decía,
no tan expresa ahora como antes, pero sí en forma implícita. Y eso es lo que me parece que en primer lugar hay que tratar de poner en contexto para partir de esta base, digamos, no científica o pseudocientífica que se da por válida, ¿no? Sí. Sí, porque muchas veces en las capacitaciones mismas del Poder Judicial, y esto lo han dicho las comunidades internacionales, muchas veces en las capacitaciones se incluye el SAT. Entonces, los mismos capacitadores, digamos, lo ponen como algo válido, con lo cual indudablemente el resultado final de todo eso va a ser, en muchos casos, esta idea o la aplicación de esta teoría, ¿no? Yo creo que en los casos penales es muy común esto, en los casos de abuso sexual infantil. Hay una simplificación muy grande, justamente porque la prueba es difícil y es compleja en muchos casos, y entonces la simplificación es el conflicto familiar, la conflictiva familiar, esto que decía, la manipulación de un progenitor detrás de otro, al otro para acusar sobre esto, etcétera, etcétera. Y lo llamativo de esto es que está explicitado en todos los países o en todas las legislaciones, y que sin embargo tiene todavía una gran aplicación en la comunidad jurídica, no ya científica de la medicina, porque vuelvo a repetir, ha sido sacada como enfermedad. Y sin embargo, en la comunidad jurídica quedó como algo válido. Eh, con lo cual vamos a llegar a un resultado siempre, obviamente, exactamente contrario al que tiene que ser lo científico, ¿no? Pero eso me parece que es un tema que está muy en boga y que todavía no está asociado en forma directa a lo que es una violencia de género, que implica obviamente este preconcepto este, como roles, en este caso de la mujer, eh, y que está en la teoría de Gardner. Porque si uno lee esa teoría de Gardner, es que la mujer en su concepción de tal ya es como que se programa para hacerle al hijo toda una idea acerca del padre. Eh, y en eso está el origen del problema, porque, digamos, estamos partiendo de una base o de un fundamento totalmente falso. Sí, no sé si alguien quería aclarar algo sobre esto. Esto que decía de falso es importante también destacar cuando se habla de falsa denuncia, porque lo de falsa denuncia puede ser como cualquier otra falsa denuncia en cualquier otra relación jurídica. Sin embargo, en el régimen del contacto de comunicación, el régimen de comunicación y contacto, la idea de la falsa denuncia aparece mucho más que en cualquier otro acto jurídico. Y ahí es donde se ve la teoría. Y fundamentalmente, peor todavía, porque en un objeto de la litis donde se trae una temática como el abuso o el maltrato, la prueba muchas veces es de difícil producción. Y entonces hay muchos procesos aún que no han sido probados, no porque han sido falsa la denuncia, sino porque no se tuvo prueba.
Por eso digo, ¿puede haber una falsa denuncia? Sí, como en cualquier otro caso. Y esta falsa denuncia puede ser del hombre o de la mujer. Ahora, no es esa la teoría que predomina en la comunidad jurídica, ¿eh? Ojalá fuera esa. Las sentencias judiciales están basadas mucho más en una construcción de ese prejuicio conceptual que lo que serían cualquier otro tipo de proceso, en cualquier otro tipo incluso de fuero, ¿no? Este, ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Hay un tema que también en la comunidad jurídica o en el fuero, en este caso de familia, como sabemos, la problemática de la violencia familiar en general y de género en particular se canaliza a través de las leyes de violencia de género, en particular con las medidas cautelares para la protección de la víctima y en este caso en las medidas más comunes, ordinarias que uno asocia como medidas cautelares, que es la exclusión, reintegro o el no acercamiento respecto del agresor en relación a la víctima. Ahora, estas medidas cautelares, de acuerdo a las circunstancias, forman parte de un primer paso y que tienen como objetivo, aunque no se diga en esas leyes, obviamente hacer cesar la violencia, que es lo principal y el primer paso imprescindible como acción del Estado, es decir, establecer un mecanismo para hacer cesar esa violencia física o psíquica del agresor en relación a la víctima. Ahora, todas esas leyes que han comenzado a producir una judicialización respecto de la violencia familiar y de género de la década del 90 en cada una de las jurisdicciones, planteando las distintas medidas cautelares en protección de la víctima. Si vemos desde la década del 90 hay cada vez más judicialización respecto de estos casos. Es decir, la problemática tiende a ser cada vez más judicializada. De hecho, en la provincia de Buenos Aires hay muchos juzgados de paz que son juzgados multifuero y que tienen un porcentaje elevadísimo sobre violencia familiar o de género en particular. Y en algunas provincias hasta se ha creado un fuero específico de violencia, ¿no? Con lo cual demuestra la problemática, digamos, desde el punto de vista cuantitativa que va en ascenso. Ahora, sin perjuicio de eso, todavía el derecho, en el caso de la violencia de género en particular, no ha conectado con una acción concreta y específica que implica la reparación de la víctima, que es la acción por daños y perjuicios. Es decir, las medidas cautelares lo que tienden es a hacer cesar esa violencia. Como decíamos, imprescindible e inevitable. Pero no logra la reparación del daño. En todo caso, en el mejor de los casos, hace cesar esa violencia hacia el futuro, ¿no es cierto? Ahora, una vez pasado esta circunstancia por parte de la víctima, si nosotros vamos a los procesos de daño y perjuicio, no hay relación causal. Es decir, el operador jurídico no ha conectado todavía la problemática de la violencia de género con el derecho a la reparación. Lo cual es muy importante, porque vuelvo a repetir, ese primer paso inevitable, imprescindible, básico y fundamental, que es la preservación de la víctima,
no tiene una reparación. La medida cautelar no es una reparación de la víctima. Y eso es muy llamativo porque si nosotros analizamos de la década del 90 el derecho de daños en el fuero civil, particularmente de la reforma constitucional, en la década del 90, en derecho civil, en el derecho de daños concretamente, ha prevalecido la teoría amplia del derecho de daño por sobre la teoría restringida que prevalecía hasta la década del 80 o finales de la década del 80. Y entonces el derecho de daños ha logrado una judicialización que no tenía antes de la década del 90. De hecho, muchas universidades actualmente, fíjense que seguramente la mayoría de ustedes, de nosotros estudió obligaciones y daño era un capítulo del derecho civil, de Civil 2. Hoy, en muchas universidades, el derecho de daño es un civil autónomo y que tiene que ver con el número de casos judicializados, tanto del derecho público como del derecho privado, hacia el derecho de daño, que tiene que ver con la reparación integral, incluso con los daños, incluso con quien ha sufrido el daño. Digamos, teniendo la legitimación activa, una situación amplia respecto de esto. Entonces, jurisprudencialmente, el derecho de daños en los últimos 30 años ha ampliado la judicialización de lo que eran los juicios por daño y perjuicio, me refiero por los principios generales de la responsabilidad civil, ¿no? Hasta la década del 80. Incluso no veo jurisprudencia del derecho de daño casi casuística o en relaciones jurídicas que serían casi imperceptibles. Pero cuando uno repasa el derecho de daños de los últimos 30 años, y actualmente en particular, con violencia de género casi no hay judicialización, lo cual es muy llamativo porque en realidad por la prueba es donde es más fácil muchas veces acreditar estas circunstancias en el derecho de daños. Si uno ve en los casos jurisprudenciales de responsabilidad civil del agresor respecto de la víctima en juicios por daños y perjuicios, vamos a ver que hay una teoría aceptada de que es, con respecto a la prueba, muy flexible. Y entonces, los casos judiciales, así como decíamos, que hay muchos delitos que se inician mucho y hay pocas condenas, en daños y perjuicios por violencia de género, las condenas son casi absolutas respecto de los casos que hay. Es decir, no está el problema en el hecho que uno diga, bueno, en realidad lo que pasa es que la jurisprudencia es reticente para condenar por daño y perjuicio por violencia de género. Ahí estaríamos en un problema. No, no. El problema ¿cuál es? Que el operador jurídico, generalmente el abogado de familia, no conecta la problemática con la teoría de los daños. Y entonces la víctima queda sin derecho a la reparación, que es más grave. Doctor, si me permite un comentario. Sí. Creo que por ahí no tiene tanto que ver con que como operadores jurídicos no conectemos esta posibilidad, sino que tiene que ver que cuando uno interviene en cuestiones de familia, conoce las situaciones, en la mayoría de los casos hasta es muy difícil lograr que quien está causando esos daños cumpla con sus obligaciones alimentarias. Imagínese litigar para pretender que en una causa se repare un daño económicamente, con el tiempo que llevan los juicios de daños y perjuicios, y con una contraparte que en muchos casos no es solvente. Entonces, realmente a veces esto se torna prácticamente imposible. No sé si los colegas, usted mismo coincidirá con este punto de vista, es una realidad. Es casi, más allá de que consideremos que el daño está causado, que hay un derecho a una reparación integral y demás,
nos encontramos con realidades que no estamos hablando de que del otro lado tenemos una compañía de seguros que nos va a solventar esa indemnización. Sí, bueno, ahí tenemos, obviamente que en ese universo que vos estás diciendo hay casos que tienen que ver con una situación en la cual el agresor, por ejemplo, no tiene patrimonio, estaríamos en esta problemática. Pero aún los casos donde el agresor tiene patrimonio, o sea, si el problema fuera, y entiendo la pregunta, si el problema fuera eso, sería un problema común o general. ¿Por qué digo un problema general? Porque también en alimentos, digamos, cuando una persona va a un abogado e inicia un juicio de alimentos, lo primero que le pregunta al abogado es, ¿cuál es la capacidad económica del alimentante? Sí, la realidad es que si el alimentante o supuesto alimentante no tiene patrimonio, muchas veces no hay acción. O hay una forma, Sí, pero digamos, extrajudicial. también suma esta realidad el hecho de que uno, por lo menos en mi caso, hace casi 20 años que ejerzo y tomo casos de familia, uno trata en la medida de lo posible de pacificar, sumar Claro, una causa de daños y bueno, perjuicios, donde hay de por eh, medio una eh, cuestión de eh, familia, complejiza las relaciones y hace que en definitiva sean los niños y niñas y adolescentes quienes sufren las consecuencias de esas acciones, de manera que en mi caso al menos no lo he pensado siquiera en caso alguno esto de plantear, siendo que he tenido circunstancias que habilitarían a reclamar la reparación del daño. En bueno, realidad pero vos siempre uno trata de pacificar porque si no es bien, imposible la convivencia y realmente con efectos muy adversos para los niños, que son los principales involucrados y partes débiles en todas estas relaciones interpersonales. claro, Si me permite, doctor, sí, sí, yo disiento con la doctora en ujú, parte. sí, Entiendo que esa problemática que ella habla de los que son insolventes o se insolventan a propósito es real, sí, pero el pacificar, cuando hay un grado de ujú, de violencia importante, las medidas pasan la medida de restricción y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. sí, Esos y termina casos, en un femicidio. claro, muchas veces conozco en No, casos no, de muy pero cercanos le bueno, aprendieron fuego a la mujer y murió. Ahora, claro, ¿por qué nosotras, abogadas de familia principalmente, nos quedamos ahí tratando de que pase el tiempo y luchar en familia, cuando paralelamente podemos hacer un daño y perjuicio? Si hoy es insolvente, mañana puede no serlo. sí, Yo porque creo que ahí nos tiene, circunscribimos mucho a una sola materia. sí, yo creo que ese es en esta situación de violencia de género, un problema de los lineamientos generales del derecho de familia y la especialidad en el derecho de familia. Primero, partimos de la base. El derecho de familia tiene un régimen de especialidad, ¿cierto? Y se destaca que el abogado de familia, digamos, es un abogado especial y no un abogado patrimonial común, etcétera, etcétera. Perfecto. Segundo postulado básico del que partimos, que como vos decías, los conflictos familiares en la orientación mundial está basado en la idea de desjudicializar y particularmente de la resolución pacífica de los conflictos, válidos como postulados. Ahí tenemos un instrumento justamente como la mediación, que es un instrumento válido para las cuestiones de familia. Bueno, acá el problema, todo eso es válido como principio general. Acá el problema es cómo metemos todo eso, que es válido, con violencia de género. Porque ahí es donde está el choque. Es decir, en la legislación extranjera, y acá se ha dado en algunas situaciones de doctrina, dice, bueno, la mediación, la víctima de la agresión, ¿puede haber una mediación? No, no, ¿cómo va a haber una mediación? Y no es porque esté en contra de la mediación. Si la mediación como institución es válida, la pregunta sería si yo en la mediación puedo
tener, digamos, a la víctima del agresor. Y ahí digo no, porque eso choca con esto. Entonces, en la violencia de género, para yo ir por el camino de ese principio general, loable, muchas veces convalido todas esas conductas. Y mantengo en esto que vos decías, quizás por la paz familiar o por la paz de los hijos, esta circunstancia donde no hay reparación. Y muchas veces hay continuidad de esa conducta. Porque la víctima en esta cuestión tiene que tener el derecho a la reparación. Puede ser que haya casos que la víctima diga, no, yo no quiero. Ahí está claro, como cualquier otra circunstancia que se pueda dar. Pero a mí Doctor, lo le que... hago una consulta. Sí, ¿Hay sí, jurisprudencia en este sentido? ¿Usted ha tratado casos de reparación por daños por estas causas? sí, en la reparación cuando estamos hablando es por los principios generales, en los cuales si nosotros tomamos expedientes de exclusión de hogar, de poner en marcha el mecanismo de violencia de género, y vemos en muchos expedientes el tipo de prueba contundente muchas veces, eso en el fuero civil, en un juicio de daños y perjuicios, sí o sí está garantizado. Sin embargo, no se lleva. Y acá lo que trato de que podamos reflexionar, es decir, que los mismos abogados de familia, que no nos va a quitar esa especialidad por ser, que en esta problemática, digamos, podamos conectar con el fuero, porque aparte del fuero civil en este caso, por daño y perjuicio, por los principios generales, podamos, digamos, avanzar hacia, una vez superada esa primera instancia, de las medidas cautelares, que es lo más importante, digamos, la reparación de la víctima. Porque si no, nos quedamos en una circunstancia en donde la víctima, digamos, no tiene derecho a la reparación en concreto. Y entonces, muchas veces la víctima además se queda en una situación, si por ejemplo la conviviente, hay muchas circunstancias en las cuales la unión convivencial cesa por violencia de género, en la cual la víctima puso en marcha un mecanismo de exclusión de hogar de su pareja. Perfecto. Se ordenó la exclusión. Fíjense que en la unión convivencial hay un solo derecho patrimonial que la ley reconoce a los convivientes, hoy en el derecho argentino, posese. No tiene derecho sucesorio, no tiene régimen de bienes, no tiene alimentos. ¿Qué es lo único que puede pedir? Compensación económica. Bueno, perfecto. Entonces, la víctima que convivió con el agresor durante 10, 20, 15 años en relación de pareja, ha cesado la unión convivencial por violencia de género. En estos 8 años de vigencia, digo porque la compensación económica fue incluida con el nuevo código, no es casual que la víctima de violencia de género, conviviente, ex conviviente, cuando inicia la acción de compensación económica ya caducó, porque como todos sabemos, la ley establece la caducidad de 6 meses. Entonces, la víctima de violencia de género, que puso en marcha un mecanismo en protección de su derecho, perdió todos sus derechos. Porque perdió el único derecho de familia que tenía, compensación económica. Porque imagínense que la víctima en estas condiciones no está en condiciones para dentro de los 6 meses ir a un abogado y plantear una compensación económica. Lo primero que quiere es no verlo más al agresor, por ahora. Y entonces, la práctica demuestra que cuando esa víctima de violencia de género, la conviviente,
inicia la acción de compensación económica, ya después de los 6 meses se le aplica la caducidad. Es decir, se quedó sin el único derecho. De esos casos yo no conozco, y eso hay todos los días, de caducidad por los 6 meses. En ningún caso va a pedir daño y perjuicio, por lo menos. Y por eso decía, superado ese primer momento en la cual lo fundamental, y está claro en las leyes de violencia de género, de violencia familiar en general y de género en particular, lo más importante en las medidas cautelares es hacer cesar esa violencia. Eso está claro. Ahora, el tema es que después la víctima se queda en una situación, porque uno dice, no tiene compensación económica, no tiene una vivienda, no tiene daño o perjuicio, y muchas veces vuelve con el agresor, porque es el proveedor económico. Claro, uno lo ve desde afuera y dice, no, pero ¿cómo va a volver con el agresor? Sí, pero el contexto en la cual el sistema la pone y dice, tenemos menos que tolerar esto porque es lo único que te queda, o lo único que vos podés hacer en el contexto, porque visto afuera es muy fácil, decir, no, se tiene que ir. Sí, perfecto. ¿Y cuáles son las herramientas posibles? Y cuando vemos la realidad, termina convalidándose ese sistema cultural de roles y que termina, obviamente, en todos esos casos extremos de femicidio, porque son circunstancias o conductas no excepcionales, porque tiene que ver con esa historia. Hay casos de femicidio que uno dice, bueno, el agresor de un día para otro la mató. Hay casos como ese. Pero en general hay un proceso de judicialización que termina finalmente el femicidio. Y que esto tiene que ver con ese camino de que la víctima, muchas veces, en ese rol patriarcal que todos conocen o sabemos, en realidad el sistema lo que le dice es que más o menos tiene que mantener en ese contexto. Porque digo, bueno, ¿cuáles son las herramientas? Exclusión de hogar, perfecto. Bueno, pero si ya el hogar es la vivienda, es del agresor. Ya tengo un tiempo. Ya perdí la compensación económica. No tengo daños y perjuicios. ¿Qué hago? Y ¿ustedes creen que es fácil? Y en ese contexto, ¿por qué dicen los informes de los equipos interdisciplinarios que muchas veces la víctima vuelve con el agresor? Por eso. ¿O usted cree porque sí, acaso que lo quiere? Pero en general es porque el contexto, digamos, económico, social, etcétera, no digo que no tiene otra posibilidad, porque en el concepto de libertad tiene la posibilidad de no ir a convivir. Pero digo, hay que ver las herramientas posibles, reales que tiene para abordar esa problemática. Y por eso decía, muchas veces la víctima puede no querer una acción de daño, está en la posibilidad. Pero a mí me parece que en la mayoría de los casos, si supiese o tendría esta posibilidad, lo haría. Y ahí es donde queda, por lo menos con una reparación, con una posibilidad cierta, real, de abordar hacia el futuro esa problemática autónomamente. Porque si no tiene autonomía económica, me refiero, ¿hasta dónde va? Y fíjense que en los rubros, si se demandara por daño y perjuicio, los rubros son mucho más que cualquier otro daño y perjuicio. No solamente daño material, moral, lucro cesante. Ahí tendríamos rubros, incluso de tratamiento psicológico, que muchas veces la víctima hasta de por vida tiene que tener. Está esa situación que vos decías de que el agresor a lo mejor no tiene patrimonio, y bueno, ahí estamos en un problema, en este caso, donde no va a poder ser efectiva o no va a poder efectivizarse esto, pero
No ese es el problema. El problema es que tenga o no patrimonio, no hay demanda por daño y perjuicio. Y Creo fíjense, que ahí la falla sí, es de nosotros, los abogados. los Me abogados de hago cargo de familia, muchos porque casos. creo que es como que dejamos en el fuero la problemática que está bien, Exacto. vuelvo a repetir como principio general. Por eso digo, esto no, Pero hay una no, falla. claro, porque en realidad la Mientras, víctima, por eso digo, se queda sin reparación y sin derechos mientras intrafamiliares. esperamos A mí, los 6 meses de la si me permiten decisión, disentir, si me permiten disentir, Sí, 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 déjame sí, terminar sí. la idea que es cortita. creo que no es una falla de Déjame terminar. nosotros los abogados. Espera, primero Laura, Sí, a ver que sí. termine y después vos, Beatriz. Sí, Yo digo cortito, que mientras se dicta la medida, que es rápida, siempre de restricción, nos quedamos a veces esperando esos 6 meses y no nos damos cuenta que paralelamente se puede hacer compensación económica y se puede hacer daños y perjuicios. Una cosa no quita la otra. exactamente. O Sí, sea, sí, sí. pueden ir por distintas vías, pero a veces nosotros mientras esperamos a ver cómo se desarrolla esto y a ver si pueden pagar la cuota alimentaria o no, porque la compensación puede tener una sentencia y si no la cumple ahora la puede cumplir a futuro. En daño y perjuicio Claro, igual, si hoy es insolvente puede no serlo mañana, puede recibir exactamente. una herencia y de ahí podemos tomar. O sea, hay que hacerla aunque no haya patrimonio, me parece. Claro, dar esa posibilidad real, concreta y que creo que es muy eficaz desde el punto de vista del fuero civil porque es muy propenso a condenar por violencia de género por daño y perjuicio. O sea, no está el problema de decir, bueno, mira, lo que pasa es que accedemos a la justicia y la jurisprudencia por una u otra cosa desvirtúa esto, entonces estaríamos... No, no, al contrario, o sea, es flexible con respecto a la prueba y hay situaciones. Lo que pasa es que no hay planteos como debiera haber. Eso es lo que me parece. Sí, Beatriz, ¿iba a decir vos algo? Que no, Sí, sí, que no es por de un los lado abogados insisto de con que me familia. gustaría, si es que hay algún antecedente jurisprudencial donde se reconozca reparación del daño a causa de cuestiones de violencia de género, me gustaría poder acceder a ese material. Desconozco la existencia de esos casos. Si usted, doctor, conoce alguno, sería Sí, bueno que sí, por sí, ahí nos pueda sí, compartir, aunque sea la próxima clase. sí, 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 sí. Por otra parte, creo que no sé si decía que disiento un poco con esto de que no es una deficiencia, creo, de los abogados, sino que es el sistema el que hace que sea tan difícil el reclamo y los tiempos que lleva un juicio de daños y perjuicios que nos hace desistir de esta posibilidad de encarar un juicio de daños y perjuicios sobre estos presupuestos. En general, no sé en otros fueros, pero acá en el Departamento Judicial de Azul, un daños y perjuicios te lleva 3, 4 años para Y una sí, no, por eso, sí, ese es un problema también, sentencia de pero primera bueno, instancia, en donde realmente, claro, entonces es una cuestión de sistema, porque uno claro, pero analiza a ver, todas las bien, circunstancias y eso no, tiene no, que ver pero con la bueno, estrategia que uno toma frente al caso que hace que... claro, pero paralela, porque a ver, una situación que vamos a hacer referencia en la clase que viene, que es que hay varios fallos incluso que en los últimos años entienden que el incumplimiento alimentario es una forma de violencia de género. ¿Está? Perfecto. El incumplimiento alimentario, no cumplir con la cuota alimentaria del hijo de cada uno, es una forma de violencia de género contra la mujer. Yo veo varios fallos que dicen eso. Y está bárbaro. Digo, ahora, punto aparte. No sirve para nada decir eso y quedarnos con eso. Porque sirve en la medida en que yo, por esa violencia de género, le hago un juicio de daño y perjuicio. Porque si no, pego la sentencia en un cuadrito y no tiene ningún efecto jurídico. O sea, está bárbaro eso, digo, pero tenemos que pasar a decir, bueno, vamos a ver la eficacia jurídica de esto. Porque si un juez a mí me dice, como me dice cada vez más, que incumplir con alimento es una forma de violencia de género, qué bárbaro, y se quedó ahí el sistema. Entonces cualquier Disculpe, juez dice, es violencia de Perdón, género.
Eso Sí, sirve en la disculpen, medida de que esa conducta como hecho ilícito conlleva una reparación. está bien, Esa es la parte que tenemos que conectar o que, digamos, pasar al segundo. Si es que estamos avanzando en que se reconoce que el incumplimiento alimentario es una forma de violencia de género. Muy bien, hemos avanzado. Esto nos va a servir en la medida que esa conducta tenga una reparación. mire, yo le hago una Sí, solamente también, Marialda Zabalza. Me ha pasado en muchos casos de alimentos, que por ahí sí, coincidiendo en una parte con lo que dice Beatriz, em, que se ha reconocido la falta de cumplimiento de la obligación alimentaria como violencia de género. sí, Dentro del marco del juicio de alimentos, hemos solicitado, por ejemplo, todas las medidas habidas y por haber, Dirección General de Bienes, el registro exacto. de deudores morosos, eh, todo lo que uno pueda, la prohibición a la entrada a la cancha, que esto, que el otro, todo hemos podido acercar al deudor alimentario. Ha ido la causa, ha ido a la parte penal por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, con juicio, todo bárbaro, pero seguimos sin pagar. Imagínense Claro, encima un alimento, daño sin perjuicio, alimentos, encima alimento, un daño sin que lo que estamos perjuicio, hablando, alimento, ni hablar de daño y alimentos. perjuicio. Claro, ni hablar si vamos a la parte de hacer eh, efectiva la demanda por daños y perjuicios. Claro, Por ejemplo, en ese caso en particular, queda, ambas sentencias quedarían en un cuadrito para la posteridad, con el claro, riesgo de que el niño, niña o adolescente cumpla la mayoría de edad y diga, no, es lo que me ha pasado. No, yo estoy reforzando la relación con mi padre o con mi madre, no voy a continuar con el reclamo. Y claro, queda ese progenitor con un desgaste psicológico, emocional de años y años de luchar contra el alimentante para obtener, para que encima seguir reclamando daños y perjuicios en algo que va a quedar en la nada misma. Porque claro, pero todas las acciones que hemos logrado, o sea, que hicimos está para bien. atender al cumplimiento, nos ha quedado en la nada. Sí, pero ese es otro problema con respecto a una cuestión más general que tiene que ver con la eficacia del sistema, digamos, Exactamente. sobre todo en juicio de alimento, porque juicio de alimento, históricamente el sistema ha sido favorable al incumplidor, eso está claro. Perdón, Tal cual. Sí, perdón. Además, pienso también, si pienso únicamente en la víctima, digo, con un daños y perjuicios, ¿no estaríamos revictimizando un daños y perjuicios que nos lleva 3, 4, 5 años? Y la víctima recordando todo el tiempo aquel hecho que, como bien bueno, decía por eso Beatriz decía, hoy, esto de tratar de pacificar. Yo creo que ella, que sí, cuando habla de pacificar es esto de no volver o no recordarle todo el tiempo a la mujer ese hecho, ¿no? Por el que tuvo que pasar. Creo que de eso se sí, trata, el bueno, pacificar. lógicamente en ese contexto, tanto en civil como penal, cuando hay un caso de violencia o de abuso en particular, obviamente hay mecanismos para evitar la revictimización, ¿no es cierto? En todo Sí, caso, habrá que trabajar eso, pero no quitarle, reitero, el derecho a una reparación, porque si no queda esa conducta, por eso digo, en el mejor de los casos, que el agresor cesa con la violencia, en el mejor de los casos. Entonces, es como que está a mitad de camino eso. A ver, eh, hay casos jurisprudenciales más excepcionales todavía, en la cual no solamente estamos hablando de una reparación por daño respecto del agresor, que es el primero que importa acá respecto de esto con una demanda, sino que fíjense que hay casos en los cuales en esa circunstancia menos aún se conecta y que han habido casos y que han terminado todo en condena, de demandas y perjuicio al Estado por el procedimiento ya fuera administrativo y o judicial, en el caso de violencia de género, de no haber asumido los mecanismos, etc.
eso tampoco se conecta. Y hay casos de la provincia de Buenos Aires, casos de Santa Fe, Córdoba, donde ha sido condenado el Estado provincial, justo en casos de femicidio, y aún sin llegar al femicidio por violencia de género, en estas circunstancias de responsabilidad de daños y perjuicios del Estado. ¿Y qué es importante eso? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene precedente acerca de que en esa reparación del daño, obviamente el ABC es el agresor, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando, también tiene que estar involucrado el Estado para tomar los mecanismos o la medida, etcétera, que tiene que ver con eso de la pregunta que vos decís. Entonces ahí se abre también esta posibilidad de la reparación y demandas del Estado al Estado respecto de no haber tomado los mecanismos o haber obrado, digamos, en forma no conveniente en ese, ya sea en ese aspecto administrativo, según el caso, o judicial. Que son también alternativas en las cuales uno tiene que pensar para la reparación del daño, porque si no queda en una circunstancia muy de impunidad, vamos a decir. Sí. ¿Alguien iba a decir algo? No, parece que no. Pero bueno, por eso también está en el contexto de ver la factibilidad en las circunstancias concretas, ¿no? No estamos diciendo que en 100 casos los 100 van a prosperar en este sentido, pero sí analizar como posible ese contexto, porque muchas veces, si no, la víctima queda en una situación totalmente de desprotección respecto del hecho en sí, ¿no? Respecto de esta, digamos, de esta conducta por parte del agresor. Sí, por ahí, doctor, si me permite, un poco Sí, esto nos lleva a la temática que trata la ley. Ahí estaba googleando a ver cuál es el número de ley porque no la recordaba. La 27452, que es en la que se reconoce a favor de los hijos de mujeres víctimas de violencia de sí, género, de femicidios, una reparación que brinda el ANSES. sí, Es una especie de pensión hasta sí, la mayoría de edad o en los sí. casos de personas con discapacidad vitalicia, en la que un poco los presupuestos son esto que usted plantea, la Bueno, responsabilidad del Estado frente a estas bueno, circunstancias. vos Pero bueno, fíjate el legislador ha avanzado en ese sentido, creo que esa ley es... Sí, lo escucho. que es pertinente, incluso ya que trae a colación con eso, porque el año pasado, en razón de esa ley, el Estado había planteado estadísticamente de que en relación a los casos de femicidio, los que pedían la reparación era un número bastante limitado, y está en línea con lo que estoy diciendo. Si la gente no conecta, Sí, también ocurre, mire, yo está la hice ley, como un... vos decís, está la ley, y sin embargo, mucha gente no reclama porque no conecta, digamos, esta problemática con la reparación del daño. Como vos bien decís, esa ley establece el Estado, y sin embargo, aún así, sí, no es un cobro automático, pero porque tiene que ver con esta concepción no, cultural, no, etcétera. no, para nada, por Hay un montón eso de le concausas que no. comentaba. Sí, sí. No,
No, comentaba, esta ley por un lado es una ley bastante reciente, no debe tener Sí, más de 5 o 6 años de sí, vigencia, si sí, mal no sí, recuerdo. sí, Yo he muy reciente. planteado algún pedido y en Ujú, realidad los requisitos para la tramitación son muy formales y precisos. De hecho, en mi sí, caso me pidieron la sentencia firme en sede penal. No sí, digo que si uno no lo judicializa ante la negativa del ANSES en la administración, digamos, se pueda lograr la reparación mediante una sentencia, sí, mediante un amparo, por ejemplo, pero en realidad es difícil. Tienen que darse todos los presupuestos, tiene que ser una situación muy específica, tiene que estar la causa judicial, tiene que haber sentencia firme, hay que acompañar toda la documentación, obviamente, y no es tan fácil. Además, que la gente en la a ver, en el inconsciente colectivo no está tan asimilada esta cuestión del reclamo de este tipo de pensión. claro, Yo conozco algún que otro caso, nosotros acá sí, vivimos en una comunidad muy chica, los casos que se dan de femicidio se conocen, son de público claro, claro, conocimiento y más o menos uno sabe cómo son las se evitan, circunstancias. En las grandes sí, urbes es diferente esta no, es diferente, realidad, claro, ¿no? Pero claro, bueno, vos fíjate un que en poco el traía a caso, colación esto de la ley de la mano de que usted plantea la responsabilidad del Estado, que digo, se ha avanzado hasta ese punto, pero creo que avanzar más en ese sentido me parece poco probable en esta realidad. Eh, sí, puede ser pero es que una dentro de unos realidad años que, hablemos en otros claro, términos, pero por por eso digo ahora, que lo que me parece que en estas cuestiones, cuando hablamos de violencia de género y su impacto, digamos, hay que buscar esa conexión transversal para el abordamiento también de la problemática, porque si no uno se queda en una cuestión que, como digo recién, como decíamos hoy, no, no es que esté mal la especialidad del fuero y las ventajas que tiene esta cuestión, ¿no es cierto? En muchos aspectos sobre la resolución pacífica de los conflictos, etcétera, etcétera. Ahora, el tema es que hay algunas cuestiones como esta, en las cuales ya ese principio general para el caso no debiera ser aplicable. Porque vos fíjate que en el 2017, cuando fue la primera reforma del Código Civil y Comercial, fue justamente la parte de familia. Y fue en el título de responsabilidad parental, en los casos de privación de la responsabilidad parental. Creo que la 27636, no me acuerdo el número, que modificó un artículo y agregó otro artículo, que el 700 bis, que agregó, y modificó el 702, de privación y suspensión de la responsabilidad parental, que tiene que ver con la inclusión, fundamentalmente, más allá de otros aspectos, del femicidio. ¿No es cierto? Bueno, ahí establece un mecanismo en la cual tiene que comunicarse al Ministerio Público porque muchas veces los niños y niñas adolescentes quedan incluso sin representante legal y a cargo de terceras personas. Y si ese niño normalmente, como en la Argentina, no tiene abogado del niño, no reclama la reparación, porque para eso tiene que saber que existe este trámite y esta reparación. Es decir, para yo reclamar un derecho tengo que tener la información en estas circunstancias. Y entonces, eso es lo que hay que tratar de articular y por eso es que en el caso, respecto de estas cuestiones, cuando dice el mismo artículo que incluye en el código y que se reforma, dice debe observarse lo establecido en el artículo 27 de la 26061, cuando habla del patrocinio, justamente porque ese niño, niña o adolescente que quedó en una circunstancia, digamos, huérfano, no tiene un representante legal, o aunque lo tenga un representante legal, no está en su conocimiento o en su información la posibilidad de pedir esta reparación. Que si tiene abogado puede plantear esta cuestión.
digamos, por eso digo, estamos hablando en el caso en los cuales el Estado, ya sea a través de un juicio ordinario o común de daño y perjuicio, como hablábamos antes, o para pedir una reparación que tiene por ley, digamos, ahí habría una reparación en términos técnicos, económicos obviamente, a la víctima, que es lo que también tenemos que conectar con esta temática de la violencia de género, que por eso digo, por razones culturales, no sé, sociales, profesionales, o con causas que uno puede discutir, esta temática no es llevada a la reparación, y entonces muchas veces este, la víctima se queda sin esa reparación, que no hay que eh, descartar como posibilidad, ¿no es cierto? ¿Qué otra cuestión sobre esto? Para mí estamos trabajando mucho sobre la urgencia. En Sí. eso radica un poco la dificultad para reclamar los daños. Por eso tiene un poco que ver con todo lo que compartían las colegas, que por ahí estamos eh, pidiendo una medida, después la prórroga de la misma, y esa medida es insuficiente, y pedimos una nueva, un botón antipánico, una explosión de hogar, y así Claro, también es como pasa el tiempo y se nos va de las manos esta cuestión patrimonial que es importante porque muchas veces también tenemos que tener en cuenta, más allá de esta insolventación fraudulenta, que en la mayoría de los casos ocurre, en muchos de los casos podríamos también contemplar caso por caso eh, esto de que a lo mejor en el bolsillo está esa especie de talón de Aquiles del agresor, y ahí claro, es donde se detiene la violencia. porque además si la medida en sí fuera eficaz o eficiente respecto del agresor, también estaríamos en otro escenario. Pero acá, ¿cuántos casos hay de violación a la medida de no acercamiento? Todos conocen casos de todos los días. ¿Y cuál es la sanción? O sea que el sistema no tiene tampoco en estas medidas una relación causal, incluso no ya con la violencia que se dio, sino con la medida que se dictó. Y entonces el agresor queda en una situación o en un contexto, digamos, de voluntariedad. Porque por eso decíamos, la víctima tiene que tratar de rogar que él cumpla, porque tampoco el sistema ha sido eficaz en esto. Entonces, la mató un día. En ese caso, en la Argentina, de los casos que habiendo medidas cautelares y habiéndose tomado medidas, ¿cuántos casos ustedes conocen de daños y perjuicios al Estado? Y eso es lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque indudablemente si habría demanda en este sentido, habría un sistema o podría haber un sistema más eficaz hacia el futuro, obviamente. Ahora, la realidad, o en prisión, vamos a suponer en algunos países, a ver, le voy a poner un caso, para que vea que el sistema es eficaz más allá de la reparación a la víctima.
que el sistema es eficaz. Por ejemplo, a principio de año un caso de un jugador de fútbol muy conocido de la selección de Brasil que juega en España. Fue denunciado por violencia de género en enero o en febrero. En la primera testimonial quedó detenido. Hasta hoy está detenido. Entonces el sistema es eficaz. Estoy hablando de un caso de una persona, digamos, que tiene una posición de importancia a tal punto que juega en España, de la selección de Brasil, y está preso por violencia de género. Muy bien. Vamos ahora a la Argentina. ¿Cuántos casos hay de eso? No, casi no hay sentencia firme, condenatoria, esto que vos decís, pero 3 años, 4 años. En esos 3, 4 años lo que tiene que rogar, que este libro que no la mate. Entonces, si nosotros vamos a abordar la violencia de género desde una perspectiva, digamos, de los principios generales, se presume que inocente, sí, se presume que inocente, pero si el Estado no tiene las medidas eficaces respecto de esto para una privación de la libertad en estas circunstancias, y vamos a estar hablando de esto como algo voluntarismo, porque en realidad no digamos, los países que han avanzado en eso han avanzado con medidas eficaces, abordada la problemática. Y ahí es donde me parece a mí que hay una desconexión con ese interés que hay de la temática en violencia de género, pero cuando vamos a los mecanismos y a los recursos concretos, dicen, no, esto que siga. Y entonces no hay posibilidad de que el agresor ni siquiera tenga el temor de una medida de restricción. Porque sabe que si incumple con esa medida, y bueno, de alguna manera sigue, bueno, así, digamos, la víctima va a tener un problema. Pero disculpe, doctor, Sí. ¿a qué se refiere usted cuando dice en esto del acompañamiento a la víctima que siga? Porque es mucho el trabajo que se hace cuando nos cae al estudio una No, víctima lógico, de pero por violencia eso digo, familiar pero que que no es tiene que un ver problema, con... pero que en este caso, como digo, no es un problema del profesional, porque como vos recién planteaba a alguien recién acá, dice, bueno, a lo mejor ese caso de violencia tiene 3, 4 años judicializado y no logra una medida, no logra una medida. Entonces, digamos, ahí no hay un problema del profesional, al contrario, sino del sistema que no aborda, o que dice abordar la problemática y en realidad... No, porque nosotros atendemos los casos de violencia familiar. Yo soy de Sí. Olavarría y debe haber también varios colegas de Olavarría. Cuando ahora en las causas por violencia familiar, hasta el juez te pregunta ¿cuánto estimás que debes cobrar, ¿no?, por atender a este paciente? Cuando ya está regulado también en la ley de honorarios profesionales la cantidad de IUs que nos corresponde por atender estas cuestiones de violencia familiar. No sé si a alguno le ha pasado, pero a mí en causas de violencia me ha pasado donde al momento de regular honorarios me dice ¿cuánto estimo yo que me corresponde cobrar por atender a esta clienta? Pero más allá de eso, digo, hablando todo lo que tenemos que atender cuando viene la víctima de violencia familiar. Tenemos que atender la cuestión del divorcio y tiene que iniciar una causa, sí, divorciarse, y después resolver otras cuestiones cuando el juez te dice vaya por la vía que corresponda y tenés que atender claro, alimentos y abrir una causa para discutir los alimentos, y tenemos que abrir otra causa para discutir el cuidado personal, y tenemos que abrir otra causa para discutir acerca de la distribución de la disolución de la sociedad, la distribución de los claro, bienes, claro. y tenemos que abrir tantas causas con las mismas personas. Cambia el Claro. objeto, pero lo podríamos resolver en una sola. Sí. Y mire si sumamos además también el daños y perjuicios, ¿no? Digo, que Claro, sí, lo es que, por posible eso, en algunos casos concretos, no en todos los casos por violencia familiar. Porque también en no, aquella causa de daños tengo que probar, es ¿no? lógico, sí, Efectivamente sí, tengo sí. que probar que el daño fue tal. Sí, Hay un sesgo,
hay un Sí. sesgo también en lo judicial que tiene que ver con esta sanción pecuniaria, que en mi experiencia me ha pasado ver que, por ejemplo, régimen comunicacional, la comunicación forzada, de esta que venía mencionando doctor al principio, con una investigación por abuso en plena vigencia, y, bueno, revinculación forzada y sanción pecuniaria a la madre para el caso de incumplimiento por cada día de régimen que no cumpla con el progenitor. Porque A la madre. de oficio, sí, de Sí, oficio sale. hay más casos de eso, hay más Sí. casos de eso que entonces la madre tiene muchas veces el temor de provocar esta ruptura del vínculo por este temor de la prueba. La prueba y también la sanción económica. ¿Por qué hay Y la sanción sanción económica para la económica, madre claro, y no claro, para el violento en caso de claro. incumplimiento de las medidas? Eso también lo podríamos pedir nosotros como abogados en los expedientes de violencia. La Y se sanción pide, económica para el caso de incumplimiento. Sin claro. Y el necesidad hombre se me ocurre de abrir lo el primero que lo expediente pide, de claro. ganas. Claro, es decir, acá hay un punto en donde, por eso decía, por un lado está el profesional que tendrá que evaluar si en ese caso no resulta más eficaz una acción de daño y perjuicio o no, en base a las otras temáticas, eso tendrá que evaluar. Después obviamente está el problema que decíamos recién del Estado en este sentido de la dilación, porque esto que a vos te decía, ¿cuánto usted pretende cobrar? Te estaba diciendo menos de lo que te corresponde, ¿no es cierto? Con lo cual también es una forma del sistema de decirte que te ocupe de otro tema. No, porque, a ver, ocurre que también el acompañamiento es por fuera del expediente y por fuera de esa causa Exactamente, judicial. exactamente. Bueno, pero es que a ver, en las cuestiones de familia, hay la provincia de Buenos Aires antes de la pandemia dictó la ley de honorario, ¿cierto? Profesional. De la provincia de Buenos Aires, ¿no? La ley de honorario profesional estableciendo la regulación en este sentido. Y vos fíjate que en la 2019 o 2018, creo que el 19, o sea, prepandemia, hay unos fallos vieron unos fallos que se habían declarado la inconstitucionalidad en un caso de divorcio por presentación conjunta, en lo cual estaba el IUS de el régimen de cuidado personal, atribución del hogar, etcétera, etcétera. Entonces, y hubo ahí un acuerdo, ¿no es cierto? Hubo ahí un acuerdo en ese contexto. Entonces, en La Plata, en la ciudad de La Plata, el Departamento Judicial de La Plata, en la ciudad de La Plata, uno de los tribunales, justamente dijo, no, si aplicamos el ius por ley es mucho para este abogado. Porque en realidad hubo acuerdo. Y entonces le dio el 50%. ¿Qué está valorando ahí que es lo grave el sistema judicial? Contrario a lo que me dice. En la cual le está diciendo al abogado, vos tenés que ir a litigar, porque la regulación de honorario va a estar basada en cuanto más planteos cuestionables haya. Porque si vos me traes acá un acuerdo, que ahí está el trabajo extrajudicial y que tiene que ser valorado mucho más, el sistema judicial me dice, no trabajaste nada, porque hubo acuerdo. Como que si un día nos juntamos a las 3 de la tarde y firmamos todo lo que teníamos que firmar y ya está. Eso en el fuero en la justicia, perdón, hay un preconcepto para los abogados de familia de que todos esos acuerdos que traen extrajudicial pareciera ser que son obra que llega un día, cae ahí y se presenta en el juzgado. Y aún Sí. en contra perdón, del principio de resolución pacífica de conflictos. Por eso, es más, yo creo que la ley de honorario debería tener un párrafo especial para el fuero de familia para alentar
esa circunstancia diciendo que cuanto más acuerdo haya, se aumenta la regulación. Claro. Miren de fácil que es. Porque entonces yo genero en el profesional justamente una conducta razonable a esta. Ahora, yo llevo un acuerdo que a lo mejor lo trabajamos porque teníamos bienes, teníamos cuidado de los hijos, teníamos comunicación, alimentos, atribución del hogar, etcétera. Todo lo que es una presentación conjunta de un divorcio. Vayan a ver cuando tienen que establecer el ius, la justicia dice, pero no, este abogado no puede cobrar acá por este acuerdo que es de 3 páginas, no puede cobrar tantos ius. ¿Por qué? Porque relaciona la actividad profesional con el conflicto, que es autocontradictorio con lo que se pide al abogado de familia. Y que en la Sí, de labor cualquier forma hay un conflicto de intereses ahí, hay un conflicto de intereses que es difícil de resolver incluso desde la política legislativa, porque lo cierto es que en la medida en que el cliente sepa que si acuerda va a pagar más, menos va a querer No, acordar. El claro, acuerdo pero depende del cliente más que del abogado, así que es bueno, pero por son las eso dos caras digo, de la misma moneda, es muy difícil. La sí, política lógico, legislativa es muy establecer difícil porque a veces el- uno busca una finalidad. sí, es A cierto que en veces el forma legislador abstracta, o un proyecto busca una finalidad que luego en la realidad puede volverse contraria a los fines que se planteaban. Esto de que plantear una regulación mayor o que salga más caro porque yo trabajé sería contraproducente, creo. no, De manera que no es creo que esa cierto que sea la solución, en eso también disiento. sí, sí, Más que en allá de que forma obviamente abstracta yo considero de creo que que nuestro sí, trabajo debe ser valorado, muchas veces se encuentra claro, pero digo, infravalorado y tenemos nosotros los profesionales que estar justificando las tareas que realizamos para que nos regulen honorarios en los fueros principalmente de familia, en donde inclusive en las causas de violencia familiar no es de práctica que el juez regule honorarios, sino insisten las partes. No claro, sé claro, en otros juzgados, pero acá en el Departamento Judicial de Azul, para que se regulen honorarios en una causa de violencia familiar, tiene que insistir y continuar el claro. abogado para lograr esa regulación. Si no, son temas que se manejan extrajudicialmente en el convenio con el cliente. Sí, sí, sí. Sí, ¿quién decía algo de recién? Creo que iba a decir algo. Hasta hace no muchos años, por cada demanda o cada denuncia que se hacía de violencia, se Sí, regulaba para el abogado 20 ius. Después de la ley esta de los ius, como que parecía que era mucho y ahora el juez pide que cada uno diga o meritúe cuántos son los ius que cree corresponderle. Uno presenta y generalmente están regulando 7 ius, pero sí, ujú. cuando uno lo pide lo regulan, sí, sí. Sí, es cierto que establecer en forma abstracta siempre es arbitrario, ¿cierto? Eh, pero yo creo que ahí lo que el espíritu de la ley no tiene para el abogado litigante de familia es eh, en esto que decía, no es que tiene que ser más en todos los casos en una situación abstracta y automática. Lo que me parece es que lo que hay que ver para la regulación es eso que yo traigo como acuerdo o convenio, la complejidad que tiene. Y esa es la base que no tiene subjetividad en la regulación. Es decir, por más conflictivo que haya sido ese acuerdo para llegar, y por más que se demuestre, ahí es donde no tiene valoración, digamos. Y por supuesto, como decía, hay casos que son simples, porque hay acuerdos que tienen 2 cuestiones, bueno, hay otros que tienen 200, y entonces esa complejidad cambia sustancialmente a que haya un acuerdo en un divorcio, por ejemplo, sobre un divorcio determinado y otro divorcio que tiene
otras cuestiones mucho más complejas. Pero en líneas generales, ese trabajo profesional, digamos, extrajudicial que está dado por el abogado de familia, buscando el acuerdo, es como que ahí está en la regulación de honorarios, muchas veces simplificada en la idea de que parece que, si bien no se desconoce que ha habido un trabajo extrajudicial, no se le da muchas veces el valor de el conflicto que pudo haber tenido. Lo mismo en el caso de esto que vos decís de te denuncia por violencia, casos y casos. Y está bien esa situación que se analice teniendo en cuenta y en consideración esa particularidad o ese tema y no se haga una categorización, vamos a decir, abstracta sobre el tema. Que eso es muchas veces lo difícil, ¿no? No sé si otra pregunta. La próxima clase vamos a ver en los procesos de filiación y en los procesos de alimento y del régimen patrimonial. Distintas situaciones que se manifiestan en estos casos de violencia. No sé si alguna pregunta, duda sobre este tema que hemos visto. No, yo muy agradecida, me pareció muy interesante los temas que se abordaron y a mí me sirvieron mucho, muy prácticos. Así que muchas gracias. Cualquier cosa también, mi Instagram es nestor.e.solari, que ahí solemos subir actividades que le puedan interesar, vinculado a la temática. Y bueno, no sé, Blanca, no sé si estás. Sí, acá estoy. Bueno, no sé si hay algún aspecto de esto que dije al comienzo de que alguien quisiera tratar en particular, sobre alguna cuestión en particular o algún tipo de proceso en particular. ¿No? ¿No? Por ahí, Néstor, estaría bueno que para la próxima clase, el lunes que viene, si alguno tiene alguna duda sobre estos temas, anotarlo y por ahí refrescamos algo. Bueno, o alguna otra inquietud. Sí, por eso. Así lo aprovechamos al doctor Solari. Está. Bueno. Bueno, seguimos entonces el lunes. Perfecto. Bueno. Muy bien. Muchas bueno, gracias. Los esperamos el próximo lunes a las 15 horas y entramos con el mismo ID, ¿sí? Muchas gracias. Perfecto. Chao, Blanca, Hasta gracias. pronto. Adiós. Muchas gracias. 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 Chao, muchas gracias. Hasta luego.